Hay un escritor que me gustó mucho este último tiempo y quería contar un poco lo que sentí al leerlo, lo que pensé y un poco lo que correlacioné un poco con la sociedad moderna de esta lectura que es bastante amena, o sea, es un libro muy corto realmente y trata sobre la desdicha de ser humano. Lo horrible que es vivir, lo espantoso que es existir, respirar, levantarse un día a la mañana y saber que tenés que ir al trabajo, saber que tenés que mantener una familia, unos hijos, unos padres. Explica muy bien este sentimiento desde lo individual de sentirse miserable y no sentir que sos un ser humano, sos distinto a los demás. Bueno, eso es un poco este libro, Indigno de ser humano, de Osamu Dazai. Osamu Dazai es un escritor de Japón del siglo XX, es uno de los novelistas más famosos, y escribió esta obra Indigno de ser humano un tiempo antes de suicidarse. Entonces, un poco como que la esencia no la deja en este libro, la esencia de decir, quiero volcar y quiero escupir todo lo que siento, esta oscuridad y esta bola de miseria que llevo, la quiero escupir en este libro. Voy a hacer una ficción, pero not really. O sea, no es una ficción, o sea, es negrillo, escribiste sobre vos mismo. Y él escribió sobre sí mismo diciendo, yo nací y estaba fallado. Yo nací y me di cuenta que no valía como persona, me di cuenta que era una mierda. Y me encanta. Y me encanta eso, esa honestidad, y me encanta la crudeza. Últimamente se puso muy de moda estos libros como crudos y caníbales, y esta literatura latinoamericana medio oscura se puso de moda, lo cual me encanta. Pero esto es lo mismo, pero en Japón en el siglo XX de posguerra. O sea, creo que lo escribió en 1940 y 1948. Y si te suena el nombre de Osamu Dazai es porque a mí también, y yo lo descubrí por el anime Bungo Stray Dogs cuando era una persona joven de 15 años. Descubrí este anime y descubrí que este anime se basaba todo en escritores de la vida real, y bueno, Osamu Dazai era uno de ellos, y yo no leí el libro de Indigno de ser humano hasta este año, entonces, porque lo encontré de oferta, entonces yo dije, mío. Entonces lo compré y lo leí, y la verdad que no me lo esperaba, o sea, sí y no. ¿Tiene la esencia del personaje de Osamu Dazai del anime? Sí. ¿Es lo mismo? No, obviamente es una persona real. Siento que es necesaria la lectura de este libro para entenderse uno mismo, y para entender la desdicha, y para entender esta concepción de decir el loco de allá, el loco este. Es como separarse a uno mismo de el loco. El loco puede ser vos, el loco lo conoces, el loco está entre todos nosotros. El loco existe, el loco está, el loco es una parte de uno que uno puede decidir ignorar, o la puede decidir explotar, o la puede decidir dejarla ser libre. ¿Quién era Osamu Dazai realmente? Lo voy a leer. Shuji Tsushima, conocido bajo el nombre de Osamu Dazai, fue un novelista japonés del siglo XX, uno de los novelistas más grandes de Japón. Nació el 19 de julio de 1909 en la prefectura de Aomori y falleció el 13 de junio de 1948, como Martín Sirio, que nació. Tuvo 3 hijos y 2 esposas. ¿Por qué me gusta este personaje y por qué me gusta tanto este escritor y por qué me gusta el libro? Porque es esta idea de loco, como decía recién, de un loco que lo ves desde afuera, pero es uno más, o sea, realmente es uno mismo. Creo que él describe sentimientos que todo el mundo hemos tenido, al menos si sos una persona un poco insegura, seguramente sentiste algo de lo que dice en el libro este señor, y seguramente te vas a sentir identificado. O sea, yo realmente lo recomiendo. Era un loco que intentaba demasiado no pasar por un loco, y vieron esa gente que vos te das cuenta que intenta demasiado ser algo. O a veces sos vos mismo que te das cuenta, estoy intentando demasiado. Es como dice Taylor Swift, I'm a miracle. Todo lo que hago es intentar. Y se nota. Y vos lo notás, y uno mismo lo nota, y uno mismo lo nota en los demás. Entonces era, literalmente este libro es un poco ese sentimiento, al menos la primera parte. Ese sentimiento de decir, te conozco, o sea, yo sé lo que estás intentando hacer. Lo que más destaca este libro, tal vez al principio, es la idea de la máscara. Y voy a citar a Nietzsche y decir que todo lo que es profundo ama la máscara. Y siento que esta frase es muy acertada dentro de este libro, porque él lleva una máscara cuando está frente a sus padres, lleva una máscara cuando quiere conquistar a una chica, lleva una máscara cuando quiere ser el estudiante perfecto, lleva una máscara cuando quiere ser el ahijado. Es como todo el tiempo lleva el pretendo ser algo más que no, realmente no soy. Soy una miseria, pero me voy a poner una máscara de alguien funcional y de alguien normal, porque yo no puedo. En Indigno de ser humano, él cuenta lo que es ser una persona para él. Y ser una persona para él es alguien oscuro, es alguien malévolo, es alguien con malas intenciones, es alguien bien mentiroso, es alguien que no es honesto consigo mismo, es alguien maligno, es alguien que quiere herir a los demás. Eso para él es la humanidad, y no es que lo dice desde un lado
diciendo ellos lo son y yo no, sino de que yo soy igual que ellos y por eso me siento indigno, porque soy como ellos. Este libro se divide en cuadernos de notas. Tengan en cuenta que esto es una ficción, pero es un poco autorreferencial con el escritor Osamu Dazai. Él cuenta la historia de Yoso, la historia de Yoso Oba. Al comienzo se narra la vida más temprana del protagonista, de Yoso Oba, cómo empiezan estos conflictos de relacionarse con los demás y cómo esto lo va a marcar de por vida. Se cuenta al inicio de la historia que sufrió un abuso por parte de un criado de su familia. Esto lo cuenta como al pasar, pero según yo es el hecho decisivo que marca por ahí esta cosa de desconexión con los demás y que jamás la pudo trabajar por el contexto social que estuvo. Esta obra se basa en la posguerra, entonces no había tal cosa como cuidar la salud mental, y estamos hablando de Japón, que hoy en día no se cuida la salud mental. Imagínense en esa época. Vos tenés un problema mental, resuélvelo vos estás mal. Entonces este es el contexto social donde se desenvuelve esta historia. Entonces esto genera una desconexión de sí mismo con el mundo. No comprende al ser humano y por lo tanto no se comprende a sí mismo. Y realmente nunca lo va a poder cambiar. O sea, por eso este libro es tan... O sea, no tiene un mensaje final, simplemente es él contando su miseria. Esta idea de desconexión con los demás lo va a llevar durante toda la historia, durante toda su vida, a una espiral de destrucción y autosabotaje constante. Cuando él conseguía algo que decía, esto es mi camino, esto es bueno, iba y se desviaba, se dedicaba al alcohol, a las drogas, a las adicciones, a las mujeres. El protagonista crece en este contexto de aislamiento y de máscara. Él decía que hacía payasadas, bufonadas para contar a los demás y que los demás se rieran de él, y era su forma de aprobación, era su forma de decir soy parte de, aunque realmente no lo soy porque no estoy siendo yo mismo, esto no me da gracia, yo no soy esta persona. Más tarde crece, se muda a la gran ciudad y conoce a su amigo y conoce las adicciones y las drogas. Yoso cada vez siente más esta apatía y esta desconexión con el mundo por la misma adicción y por los mismos problemas que no están siendo tratados, lo cual lo lleva a pensar en la idea de suicidio. Eventualmente, Yoso conoce a una mujer en esta gran ciudad y deciden juntos cometer suicidio. Esto también está basado en la historia real de Osamu Dazai. Se intentaron suicidar y ella murió, pero él no. Dazai mata a su compañera de suicidio, su primer amor, en un pacto que se termina llevando solamente la vida de ella, dejándolo incluso más miserable y más alejado de la sociedad que antes. Para mí, teniendo en cuenta la psique de este personaje, siento que este es el punto donde más indigno de ser humano se siente el personaje, pues mató a una persona indirectamente. Para mí, en este ambiente y esta psique de auto-odio es donde más se acerca la idea de ser indigno de ser humano y de la mera esencia de lo que es un humano en este contexto, en esta filosofía, ¿no?, japonesa existencialista, teniendo en cuenta lo oscuro que puede llegar a ser el mundo, lo que la razón ha llegado a ser para la sociedad. Es decir, el razonamiento humano ha llegado al holocausto, ha llegado a genocidios, ha llegado a ser el arma destructora de la misma humanidad. Entonces, ese avance en realidad es un atraso. Esta es una idea de Adorno, by the way, y es muy buena y siento que se relaciona todo con todo, ¿no? Se aborda desde una perspectiva del existencialismo japonés, donde la búsqueda de la identidad y de la mera esencia del ser humano es constante. Según él, descubrió una verdad que nadie más quiere afrontar o que nadie más tiene la oportunidad de experimentar debido a estos sucesos traumáticos que tuvo que pasar. Se acerca a esta verdad de decir, yo descubrí lo que es el ser humano y ustedes no, y ustedes son peor que yo porque no lo descubrieron. Alrededor de los 20 y después de este suceso, Dazai Yoso Oba se desconecta un poco de la máscara y empiezas a hacerle caso a esa pulsión de muerte en realidad que todos tenemos dentro, pero él le empieza a hacer caso y empieza a decir, ¿para qué me voy a esforzar? No voy a estudiar, no voy a hacerle caso a mis padres, no voy a seguir la carrera, no voy a ser alguien productivo, me voy a dedicar a las drogas, al alcohol y a los excesos y a las mujeres, porque nada vale la pena realmente. Más que nada también por el señalamiento social. El suicidio en Japón hoy en día está mal visto y en esa época era incluso peor visto, era considerado un crimen. Se podía llevar preso por intentar cometer suicidio, porque vos eras el peón del emperador, vos eras el siervo del emperador, vos no podías suicidarte porque estabas desperdiciando la mano de obra del emperador, que el emperador era el representante de lo sagrado en la tierra. Incluso en esa época. Eso lo relega a un papel incluso más desapegado y más aislado de la sociedad. Convengamos que de la sociedad como funcionamiento, como vos sos mano de obra para el trabajo da dinero, el trabajo da recursos a los más aristocráticos, y por eso también se alía con pensamientos del comunismo. Lo cual fue condenado por eso, fue descubierto y creo que fue puesto en prisión, algo así, no chequé. Otro
enfoque que me gustaría comentar sobre este libro es la relación del protagonista con las mujeres y la visión que tienen sobre las mujeres. Obviamente estamos hablando de vuelta de una época completamente distinta, 1948, pero en la época donde las mujeres se quedaban en casa mientras los maridos iban a la guerra. Entonces, obviamente estaban delegadas a un papel completamente secundario. Si estuviera vivo hoy, sería considerado un incel, porque en todo el libro las describe como inferiores de un nivel cognitivo directamente. Él piensa que las mujeres son tontas, que las mujeres son criaturas que se guían por instintos. Y es un poco contradictorio porque el chabón se aprovecha de ellas. En todo el libro se aprovecha de su poder económico. El tipo no trabaja, seduce mujeres, se da cuenta del poder que tiene sobre ellas, porque ellas también están alineadas al cerebro. Aunque ellas sean completamente funcionales y produzcan, siguen siendo relegadas a este papel secundario, y esto se aprovecha el protagonista y las vive, básicamente las vive. Las considera sobra un restante. A pesar de que él se enamora, no las ve como un igual. Estas mujeres cumplen el rol de padre, pero también de madre, además de ser amante. Cumplen todos los deseos que Yoso quiera, porque no las ve como seres humanos complejos en su conjunto, las ve como utilidad monetaria o emocional. Busca en ellas un cachito de felicidad que lo recuerden a lo que es estar vivo, lo que es el amor, lo que es sentir cosas, porque él no se siente humano. Volvamos a eso, él no se siente humano. Entonces el amor le hace recordar que un poco lo es y que un poco considera que valer la pena estar vivo también depende del amor que tengas. Pero ya que él no es humano, termina desechando todas esas oportunidades de poder quedarse con estas mujeres o de ser felices o de crecer una familia. Las desecha completamente porque él no es humano. En realidad, el mundo continuaba siendo para mí un lugar de horror insondable. No se trataba de un lugar fácil en el que todo se decidiera simplemente entre ganar o perder. Esto lo dice después de encontrar el amor. Esta parte me da mucha ternura porque el tipo se casa con una mujer que es una pobre alma, la verdad, porque pobrecita. Pero en una parte él llega a decir: llegó a calentárseme el corazón con los dulces pensamientos de que quizás poco a poco me convirtiera en un ser humano normal y no tuviera que morir de una forma trágica. Entonces apareció de nuevo Horiki. Es esto que decía de tuvo la oportunidad o tiene la oportunidad de acercarse a lo que es la felicidad, a lo que es ser un humano normal, pero de nuevo esa pulsión de muerte lo retiene y lo tira para atrás y lo hace dejarla. Horiki es un amigo de él que lo acompaña siempre a drogarse, a emborracharse, a gastar dinero en bares, a estar con mujeres prostitutas. Este amigo es esa parte de él que lo tira al lado oscuro, pero a la vez Horiki se siente como si fuera una persona normal que se está aprovechando de lo iluso que es Yoso. Tiene un trabajo, tiene una vida, pero él decide decir: Yoso, voy a agarrar a este tipo y lo voy a llevar a emborracharme porque tengo ganas. Y él lo va a decir que sí, porque él quiere complacerme. Parte de nuevo del principio de decir: voy a contentar a todo el mundo. Y él lo termina haciendo, aunque eso lo lleva a su propia perdición. Cuando viene Horiki y le ofrece este mundo de adicciones, le recuerdan: vos no podés ser feliz, tenés que decir que sí. Dentro de este contexto, en su propia cara, y él no puede o no llega a hacer nada. Y esto, lejos de unirlo, lo distancia más de su esposa y lo hace adentrarse más y más en el alcohol, pensando: esta desdicha que me trae esta situación la voy a ahogar en alcohol, y la termina abandonando. Acá, según yo, se rompe completamente el personaje. Lo que está bien o mal dejan de ser importantes y dejan de ser polos opuestos, y se retrae en él estos sentimientos de esperanza. Ya no existe la esperanza, ya no existe el bien y ya no existe el mal. Entonces voy a hacer lo que mi pulsión de muerte quiera. En un momento el personaje se hace cargo, se hace responsable de que su desdicha en la vida es culpa de él y nada más que de él, al menos de un tiempo a esta parte. Su infelicidad provenía de sus propios pecados y no le podía echar la culpa a nadie a este punto. Aunque él vivía el mundo como si el mundo le debiese algo, siempre actuaba en base a su propia perdición. Acá tomo el personaje y digo: todos tenemos eso adentro, todos tenemos el poder de arruinar nuestra propia vida y la de los demás en el proceso. Tal vez no arruinarla, pero al menos empeorarla muchísimo. Y bajo qué concepciones morales eso es arruinar o no arruinar también es nuestra. Entonces esta parte del personaje es como un espejo y a la vez es un: no, yo puedo decidir, vos no pudiste decidir, pero yo sí puedo decidir qué hago y qué no hago, y qué está bien y qué está mal, y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Lo puedo decidir yo. En esta parte se vuelve completamente loco frente a la sociedad y no le interesa ni siquiera ponerse la máscara. Pensé: quiero morir, ahora, más que nunca, quiero morir. Mi vida no tiene arreglo posible. Haga lo que haga, solo sirve para ir de mal en peor. Una capa más de vergüenza. Eso de ir en bicicleta para ver una cascada entre las hojas nuevas es una esperanza vana para mí, que solo vivo acumulando pecados inmundos y deplorables, fuente de un sufrimiento cada vez más profundo. Quiero morir, porque el vivir solo causa pecado.
Esto lo dice en un momento donde se vuelve adicto a la heroína, o morfina, perdón, que le proveía una chonga de la farmacia, y él se hace adicto a esta morfina. Después de esto termina internado en un psiquiátrico puesto ahí por un amigo de la familia que se da cuenta de a dónde ha llegado Yoso. Y es ahí donde decide que ya no hay retorno, que ya ha ido demasiado lejos en este espiral de autoodio, de sabotaje. Ha ido demasiado lejos, ya no vale la pena vivir. En su cabeza asume que ha dejado de vivir para siempre porque no podrá dejar de ser un loco frente a la sociedad, un muerto viviente, alguien indigno de ser humano. Y así terminan sus cuadernos, insultando y despreciando la condición humana tal como comienza. No hay una cosa como una moraleja final o una despedida o un ¡amaré! No tiene un mensaje positivo el libro. El libro es esto es ser humano, para mí. No hay una reflexión final, no hay algo que los lleve a decir no, pasa este suceso y ahora sé que puedo. No, el libro termina como empieza, es así, la vida es dolorosa, la gente puede tomar malas decisiones, podés cagar tu vida. Yo puedo vivir y puedo decir que se puede mejorar, pero él no, porque se murió, porque se suicidó. No es un viaje de autoconocimiento, porque así no es la vida de Japón en la posguerra. Sabemos de la vida real que Shuji Tsushima, Osamu Dazai, se suicidó muy joven y lo hizo luego de escribir este libro, casi como a modo de carta. En el epílogo del libro se cuenta como esta persona que alzó los cuadernos, porque el que lo narra es Yoso desde la perspectiva de otra persona que lee esos cuadernos, y esta persona visita el bar donde él siempre iba a tomar. Y una persona que conocía a Yoso en persona le dice: todo fue culpa de su padre. El Yochan que conocí era muy dulce e ingenioso. Si no hubiese bebido tanto... No, incluso bebiendo de ese modo era como un ángel, un muchacho excelente. Es re loco pensar que el mundo lo veía así, pero él mismo se veía como un desperdicio de ser humano. No era real lo que él pensaba, no era real. Él no era indigno de ser humano, era solamente una persona que estaba rota, era una persona que necesitaba ayuda, es una persona que con la ayuda necesaria o con los conocimientos o con las palabras exactas podría haber seguido adelante. Él se veía a sí mismo como una cucaracha, un ser asqueroso que las almas bondadosas nunca lo iban a terminar de comprender. Pero el resto no veía eso, veía una persona buena que estaba dolida. Sos humano, sos una persona que está dispuesta a sufrir y a hacer sufrir a los demás, pero también como de ser feliz y de hacer felices a los demás. Todos tenemos la posibilidad de hacer ambas cosas. Al final del día, esta es una lectura muy amena realmente. O sea, sí, aunque trate temas de suicidio, para mí es amena. No me duele, no me jode, me encantan estos temas. Entonces, para mí es una lectura muy rápida, literalmente creo que tiene 100 páginas, o sea, es muy corto realmente. 123 páginas, es muy corto. Es una lectura interesante dentro de todo, es interesante y la verdad que me gusta mucho este autor. O sea, me gusta cómo escribe, me gusta lo que piensa, me gusta cómo expresa la vida. Así que voy a leer más de él, porque me gusta mucho Bungo Stray Dogs y me gusta Osamu Dazai. Y acá no se cuenta, pero tal vez sí era un poco gay. Pero bueno, eso.